Eso es resiliencia. Resiliencia es un término que viene, se usa en la psicología y viene, ¿verdad? Su raíz de la palabra viene del griego, que tiene que ver cuando a un metal, usted coge un metal y lo pasa por el fuego y lo funde, y ese metal tiene la capacidad de flexibilizar, o sea que el metal es duro, pues se flexibiliza, se pone más blando y se puede como que, ¿verdad? No parecerse a lo que era antes, pero una vez pasa la acción del fuego, ese metal está ahí. La sustancia, la materia permanece y no se rompe, no se quiebra. Tiene esa capacidad de volver a la forma. Se le aplica el fuego otra vez, pasa por otros procesos químicos y ese metal vuelve a ser la figura de bronce que usted tenía en la sala. El oro, este es oro el de abajo, el de arriba no tanto, pero este es oro, es lo que saben la historia. Pero este oro, usted lo pasa por fuego y se derrite, pero después lo coge el orfebre y lo vuelve a trabajar y me vuelve a hacer el aro, ¿verdad que sí? Eso es resiliencia. Usted y yo, como hijos de Dios, personas que estamos fundamentadas en la palabra, tenemos la capacidad de enfrentarnos a un mundo desafiante, a un mundo difícil, a un mundo, mire que hay que estar bien parado en la roca para no deformarse. Podemos recibir golpes, cantazos, pruebas, situaciones, pero el cristiano, el creyente, tiene la capacidad de volverse a reponer, se levanta como de un rebote y seguimos hacia la meta que tenemos por delante. Amén. Así que con eso ya entendemos que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Independientemente que usted esté pasando en su familia, con qué situaciones esté trabajando con sus hijos, con la esposa, con el esposo, en el matrimonio. Los jóvenes aquí que van en un futuro a formar familias, usted tiene que ponga oído a todas estas enseñanzas y esta iglesia va dirigida a formar familias fuertes porque la vida familiar no es fácil. ¿Sabe? Vivir una vida en una familia que honre a Dios, que permanezca, que enfrente todos los embates del tiempo que vivimos, no es fácil, pero sí es seguro cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que en ese pasaje el Pablo nos dice, miren, familias de Iglesia Responde, le voy a decir algo, ustedes tienen que saber cómo vivir en estos días malos. Y ustedes como familia tienen que aprovechar cada oportunidad que venga a la vida familiar, cada oportunidad, no estamos diciendo que van a ser todas buenas, pueden ser menos buenas y pueden ser malas, pueden venir situaciones difíciles, malas, incómodas, pero aprovechemos la oportunidad cuando estamos en Cristo para que nuestras familias sean fortalecidas y levantadas y para que aprovechemos el tiempo que tenemos aquí. Amén. Por eso nos dice, sean sensatos. No sean insensatos. ¿Qué es eso? Actúen con buen juicio. O sea, actúen con sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? De Dios, temor a Dios. Amén. Así que vamos a seguir por ahí. Ese es más o menos lo que vamos. Pero aquí hay algo bien importante. Hoy estoy kitipón porque se me rompieron los que son recetados. Pero nada. Mire, cuando esto nos dice esto, nos está diciendo... Ustedes están viviendo en un mundo que todo el tiempo, y como familia, ustedes toman decisiones y tienen que actuar. ¿Usted corrige a sus hijos? Sí. ¿Cómo los corrige? Yo sé que el pastor les habla mucho de eso. En amor, sin coraje, sin enojo, ¿verdad? Hay situaciones que vienen como que a los jóvenes no les gusta que los corrijan, entre comillas. ¿Ok? Cuando yo era maestra de adolescentes de un grupo de tercer año, tenía unos jóvenes que se las traían. Y había una que era rebelde, pero yo le daba educación cristiana, un colegio cristiano, y ella me decía, yo no creo en Dios, y Dios no existe, y yo no creo en Dios. Y ella, eso era su lema, yo no creo en Dios. Pero ¿con quién se pasaba ella a la hora del almuerzo? Con la maestra de educación cristiana. ¿A dónde ella iba por la tarde? ¿A la casa de quién? De la maestra de educación cristiana, esta que está aquí, ¿verdad? ¿Con quién ella se montaba en el carro cuando a veces le iba a buscar porque ella no creía en Dios, pero vamos para la iglesia? Ah, sí, yo voy. ¿En dónde se montaba? Entre el pastor y yo, con la maestra de educación cristiana. Tenía 17 años, pero ella no creía en Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando esas situaciones, los jóvenes a veces dicen, no me corrija.
ellos buscan esa corrección. Cuando ella decía, yo le decía, pero y ven acá, si tú no crees en Dios, ¿por qué te pasas tanto conmigo? Si yo lo que hago es predicarte, decirte esto está bien, esto está mal, no hagas esto, muchachita. Ella se escapaba, ella bebía, ella se le llevaba el carro a la mamá y se fugaba para el viejo San Juan, y yo corrigiéndola. Los jóvenes buscan que se les corrija. Ellos lo necesitan, porque eso les dice a ellos que papá y mamá los aman y que sí les importa lo que les pasa. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer el fronte de que no, y se enfogonan y qué sé yo lo hacía también, pero lo necesitan, padres, lo necesitan porque es la manera en que demostramos, tú me interesas y tu vida, lo que pasa en tu vida, yo como papá te amo y quiero lo mejor para ti. Así que todas esas cosas vienen en la familia y vienen situaciones donde cuando aprovechamos bien la oportunidad y hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ser resilientes, vamos a tener la capacidad de que vencemos esa prueba, vencemos esa situación, pero ganamos una experiencia de aprendizaje para cuando venga la otra, estar listos y también la vamos a vencer. Y si tienes 1, 2, 3, 4, 5 hijos, pues prepárate porque vas a tener muchos aprendizajes, como doña Alba que tuvo 6. Cuando decía, ya aprendió, pero entonces estaba la otra dando dolor de cabeza, ¿verdad? Así que los que tienen más de uno, pues ya sabe que tiene taller. Pero Dios es bueno. Ahora, ¿en qué vamos a ver reflejado todas esas situaciones con las que vamos a manejar nuestra familia? Mire, en las conductas. En nuestras conductas. Ahí él decía, mire, anden como sabios. O sea, actúen, vivan, hagan las cosas con buen juicio. El apóstol nos está diciendo, chequeen su conducta. Miren cómo actúan. Le está hablando actitudes y maneras en que nosotros ejecutamos las cosas que tenemos que hacer. En la vida familiar, usted corrige o habla con su esposa, habla con sus hijos, y cambian ideas y lo puede hacer en un tono agradable, en un tono con cariño, o lo puede hacer en un tono gruñón, crítico, de burla, de sarcasmo, y todas esas cosas son las que tenemos que ir nosotros evaluando de acuerdo a la palabra. Oye, ¿estoy actuando con sabiduría? ¿Estoy actuando con buen juicio? ¿O estoy actuando con insensatez? Y no estoy aprovechando el tiempo, no estoy aprovechando la oportunidad. ¿Ok? Esas son las cositas que tenemos que ir evaluando en nuestra vida familiar y como familias cristianas, familias de fe. ¿Qué pasa con la conducta? Pues mire, usted sabe, ¿cuántos aquí hay de las jóvenes y de las mamás aquí, y hombres también, hacen galletitas, ¿verdad? Y bizcochitos y de formas y de... Usted sabe que vienen unos moldes de galletitas. Y las galletitas tienen, ese molde, tiene una forma. Unas tienen forma de muñequito de jengibre, de corazones, de florecitas, de muñequitos. Cuando se vierte la mezcla en ese molde y esa mezcla se va al horno, esa galletita, que es el producto final, sale con la forma del molde en que se depositó. Nosotros, cada uno de nosotros, venimos con un molde en términos de cómo actuamos, de nuestras actitudes, de la manera en que entendemos que es la forma correcta para nosotros de hacer las cosas. Y ese molde, ¿de dónde viene? De nuestra familia de origen, donde nos criamos, cómo nos criamos. Cuando te casas y formas hogar, pues la otra persona, sea tu esposa o tu esposo, viene con otro molde de donde él se crió. Entonces, estas dos personas, este matrimonio se une y comienzan a lidiar y a trabajar y a relacionarse de acuerdo de dónde, del molde con que ellos vinieron. Usted se proyecta desde el molde en que usted se formó, pero ahí vas a empezar a moldear a tus hijos. Entonces tus hijos van a adquirir un molde, unas actitudes, unas maneras de pensar, unas creencias, un sistema de valores. Esa es la crianza, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Así que ese molde tenemos que asegurarnos en la familia de que esté fundamentado en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en esas relaciones de nuestro hogar, de nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia,
todos nosotros estamos actuando desde diferentes moldes. Y a veces a nosotros como que se nos va la guagua, como decimos allá en Puerto Rico, ¿verdad? Nos vamos y no nos damos cuenta de cuáles son las maneras, las actitudes que estamos usando, que estamos proyectando cuando nos relacionamos con los demás. Y no nos damos cuenta de las actitudes con las que estamos resolviendo los asuntos de la vida, resolviendo los problemas del diario vivir. Y ahí yo veo el consejo del apóstol. Oigan, miren cómo anden, tomen las cosas con buen juicio, evalúen sus conductas, no tomen decisiones, no hagan las cosas ahí, como decimos, al garete, a lo loco, sin pensar. Le está diciendo, ustedes tienen que estar conscientes porque los días en que estamos viviendo son días malos. Dice la Biblia en aquel entonces. Ahora, ¿usted cree que están mejor? ¿Estamos mejor? No, hermano, porque esto lo sabemos, que esto está ahí en la palabra plasmado para que nosotros recibamos las herramientas de la palabra y nos equipemos para que podamos, como iglesia del Señor, vivir una vida victoriosa y ser la iglesia victoriosa que Cristo viene a buscar. Pero entre tanto, hagamos lo que tengamos que hacer como iglesia, cuerpo del Señor en esta tierra. Y una de las cosas que tenemos que hacer es dar testimonio en nuestra familia, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestras relaciones, porque la palabra misma los dijo, y Jesús le dijo a los discípulos, hey, el mundo va a creer cuando los vea a ustedes unidos, ¿sabe? Ustedes tienen que ser una iglesia unida, una familia unida, un cuerpo unido para que el mundo crea, dice la palabra del Señor. Así que somos un ejemplo, somos un faro que está brillando para que otros puedan ver la luz de Cristo y puedan seguir el camino correcto. Así que, bien importante, iglesia, que nosotros entendamos que en nuestra familia, en nuestra vida personal, nuestras actitudes cuentan mucho. Ahora bien, mire, yo encontré una frase que me gustó mucho, es del doctor Charles Swindoll. Hay dos cosas que voy a citar de él. Él dice, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero escuchen bien, dice él, no podemos cambiar nuestro pasado. Eso usted no lo puede cambiar. No podemos cambiar el hecho de que la gente actúa de una determinada manera. Tampoco, porque tú no vas a cambiar la gente, tú no te lo puedes meter por dentro, aunque a uno le dan ganas, pero no lo podemos hacer. No podemos, eso dicen las esposas con los esposos, ¿verdad? Yo me le metería a este hombre por dentro, pero no podemos hacerlo. Ellos dirán lo mismo de nosotras. No podemos cambiar lo inevitable. Inevitable es que usted iba guiando derechito por la carretera, pero aquel se comió la luz roja y se la comió y usted pasó en ese mismo momento y segundo, pues le dio el cantazo. Y eso fue algo inevitable. Ok, pues usted no lo puede cambiar. Ahora, la única cosa que sí podemos hacer es jugar por una cuerda que tenemos, dice él, y esa es nuestra actitud. Entonces dice, la vida, Charles Swindoll dice, la vida es 10% de lo que te pasa y el 90% de cómo usted reacciona ante eso que le pasa. Qué palabras sabias, ¿verdad? Y vuelvo y lo uno, mira bien cómo anden, no sean insensatos ni necios en este tiempo, piensen bien antes de hacer las cosas, actúen con buen juicio, es el consejo bíblico para hoy, Efesios 5. Y en estas frases vemos, ¿sabe? Vamos a ver cómo están nuestras actitudes, vamos a ver cómo estamos enfrentando nuestra vida. Y le voy a decir lo siguiente, usted puede tener una muy buena actitud positiva, de amor a Dios, pero la actitud no va a hacer desaparecer los obstáculos reales de la vida. Por mejor actitud que tengamos, porque usted quiere que sus hijos estudien, y todos estudien, pero puede haber uno que no le va a estudiar, y que se decidió por ahí a correr bicicleta, a tirar piedras al vecino, puede pasar, ¿verdad? Hay situaciones reales, vamos a ser realistas. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos amigos pastores, los mentoreamos, los queremos, los amamos, pero están trabajando, pastoreando con un hijo que estaba usando droga, fentanilo.
Tenemos otros pastores que están trabajando, que están ahí dando la pelea, pero tienen un hijo homosexual y que se le casó con otro varón. O sea, hay hechos de la vida real que van a tocar nuestras puertas, que van a llegar a nuestras familias o van a llegar a familias que se acercarán y llegarán a esta congregación. Y nosotros vamos a tener que evaluar, ¿verdad?, nuestra actitud hacia esas situaciones y ayudar a la gente, darle las herramientas para que ellos puedan enfrentar esas situaciones de la vida, trabajar con esas realidades que están teniendo en sus hogares y puedan mantenerse en pie, ser resilientes, no desmayar, no decir, pues ¿dónde está Dios? Pues Dios está donde siempre ha estado, en su trono, y si tú le amas y eres hijo de Él, en tu corazón. Entonces, ¿qué? Pues que tenemos que entonces seguir esforzándonos. Hermano, las luchas nos llegan a todos, los problemas nos llegan a todos, las situaciones pueden venirnos a todos. Los problemas con tus hijos, problemas con tu esposa, problemas en el trabajo, que te bote, que... Mire, nos puede tocar, no porque seamos hijos de Dios, estamos exentos. O vamos a examinar a Job, ¿verdad? Estamos en una lucha constante mientras estemos en este peregrinar en esta tierra. Y tenemos que ser realistas. Ahora, la actitud de fe con la que nosotros vamos a enfrentar esas situaciones y la medida en que yo utilice las promesas de Dios, la palabra de Dios, para alimentar mis actitudes y mis pensamientos, eso va a ser la diferencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y cortante más que una espada de dos filos. Y donde usted, papá, no puede llegar, donde usted, mamá, no puede llegar, donde tu esposa no puede llegar a tu esposo y cambiarlo, y donde tu esposo no puedes hacer que tu esposa haga como tú quieres, el arroz más amogollado y a ti te gusta, ¿verdad? Y a ella le gusta seco, pues ahí llega el poder de Dios. Cuando vamos de rodillas y cuando presentamos las cargas y las situaciones delante del Señor. Así que hay una anécdota bien interesante, mire esto, a mí me gusta mucho, este señor me gusta también, Robert Schuller, él dice, la buena noticia es que las malas noticias pueden transformarse en buenas cuando usted cambia su actitud. Ese es otro escritor bíblico, Robert Schuller. Mire la anécdota que él dice. Hubo un hombre que le entregó su negocio a Dios, ¿verdad? Y él estaba luchando por años, Señor, ese es tu negocio. Y él supuestamente le había entregado su negocio a Dios. Había luchado y peleado por 2 décadas, 20 años. Un día decidió, ya me cansé, ya basta. Había oído de su pastor ese domingo por la mañana que en cuanto al valor de entregarle por completo la empresa a Dios. Esta mañana Dios lo tocó. Dijo, el pastor lo dice otra vez, que le entregue mis cosas a Dios, que le entregue mis problemas a Dios, que le entregue mis karmas, que le entregue mis negocios, que le entregue mis hijos, que le entregue mi hogar. Pues este hombre decidió, Señor, hoy sí, lo voy a entregar a ti. Se fue para su casa y cuando llegó a su casa, bien convencido, hoy sí que ya esa carga no la volví a tomar, se la dejé al Señor. Esta noche recibe una llamada de emergencia. Su empresa estaba incendiada, se estaba quemando. Entonces el hombre se presentó y llegó al frente de su empresa, toda prendida en llamas. Y él estaba allí mirando, pero estaba con una actitud relajada y tranquila. Y llegó uno de los socios y le dice, pero ¿tú no ves lo que está pasando? Como quien dice, se supone que tú no estés así tan tranquilo. Y le dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que está pasando, se está quemando. Eso se está quemando y se está destruyendo. Y él dijo, sí, lo sé. Se está quemando y no hay problema. Fred le dice al amigo, esta mañana yo decidí entregarle esta compañía a Dios. Si Él quiere quemarla, eso es asunto suyo. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir eso? Señor, este problema con este matrimonio, este problema con este jefe en el trabajo, esta situación con mi hijo o con mi hija, Señor, ¿estás dispuesto a entregárselo a Dios? Pues deja que Dios lo forme, deja que Dios transforme, deja que Dios haga. Realmente, ahora, el hombre de la anécdota, esa mañana fue transformado primero.
Él dejó las cosas realmente en las manos de Dios. O sea, que me voy a meter en tu voluntad, Dios, para que tú hagas como tú quieras en mi vida, en mi empresa y en mi hogar. Amén. Así que, hermano, tenemos que ser sabios, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prudentes en un tiempo como el que estamos viviendo. Se puede definir actitud como la tendencia o la predisposición que tenemos ya aprendida de cómo nosotros vamos a actuar, ¿verdad?, de una forma bastante general, y con qué tipo de afectividad, de ánimo vamos a enfrentar las cosas. Casi siempre usted dice, wow, cuando usted conoce a una persona, usted dice, wow, cuando fulana yo le diga hoy que la tarjeta está en cero y que no puede ir a Marshall o al Hobby Lobby el sábado, se va a poner como guabá. Guabá, yo no sé ni lo que es, pero algo que decimos en Puerto Rico, un animalito. Pero usted como que dice, usted como que puede predecir cuando usted, el comportamiento de alguien, porque lo conoce, cuando le va a decir algo que como, o sea, la actitud suya ante las cosas, la gente la conoce. Sus hijos lo conocen ustedes, papá. Y cuando hacen sus cositas, ellos saben, y saben cuándo se lo van a decir y cómo, ¿verdad? Primero ellos son cuando te traen agua, ellos te voy a dar un masajito que estás cansado, pero ponte cómodo porque por ahí viene que te van a zumbar algo. Las notas no fueron las mejores y entonces te tiran, ¿verdad? O así somos los esposos y las esposas, o los padres con los hijos, los novios, ¿verdad? Cuando ustedes todavía no, cuando estén en etapa de noviazgo, son adolescentes. No, hay algunos aquí que ya están picando para esa edad. Así que quiere decir que nosotros, nuestras actitudes son esas maneras que vienen con ese molde. Y a veces, pues mire, hay actitudes, ejemplo, una actitud defensiva. Hay gente que siempre no acepta sus errores y siempre está a la defensiva. Hay otros agresivos, hostiles. Hay gente que es una actitud perdonadora, que siempre buscan hacer la paz, ¿verdad?, hacer la concordia con los demás. Hay gente que tiene una actitud flexible y en el hogar es necesario la flexibilidad. Los padres, ¿verdad? A veces somos muy rígidos con los hijos y cuando usted tiene algo rígido como este tubo que yo tengo aquí al frente, si usted, para el micrófono, ¿ve?, es rígido y si uno lo ala demasiado, pues esto en un momento dado, porque yo quisiera que el micrófono llegara acá, se va a romper. Esto es bueno ilustrarlo con el rubber band, una gomita de esa. Usted es flexible, ¿verdad? Y usted estira, hay un poquito de rigidez, pero cuando usted suelta ese rubber band otra vez, esa gomita como que ella acomoda. Hay que tener actitud de flexibilidad para manejar ciertas situaciones en el hogar, en los problemas entre familia, con esposo, con esposa, con los hijos. Porque no todos somos iguales y no todos tenemos las mismas actitudes. Y como estamos viviendo tiempos malos, dice la palabra, nosotros no podemos echar a perder la viña, no podemos echar a perder la plantita que Dios ha depositado en nuestras vidas, que es mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi hogar. Tenemos que aprender a flexibilizar y cuando hay que usar la rigidez se usa, pero tenemos que volver nuevamente a flexibilizar. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, eso lo podemos hacer. Porque el amor cubre multitud de faltas y perdona. Amén. Perdona. Así que seguimos. Cuando hay actitudes que le decía, mira, manipuladora, hay actitudes negativas, hay actitudes positivas, hay actitudes rencorosas, enumere usted todas las que puedan haber. Ahora bien, esto no tiene que ver tanto con la herencia o el ambiente que me crié, porque ciertamente lo vamos a copiar, pero cuando ya somos adultos, esto tiene que ver con lo que yo decido hacer, con esa actitud que me puede limitar y que me puede desviar del propósito de Dios. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que tener un autoanálisis, una manera de mirarnos hacia adentro y decir, Señor, estoy aprovechando bien el tiempo en mi vida cristiana, en mi relación contigo de comunión, en mi relación de entrega a ti para obedecerte. En un tiempo malo como este, yo estoy aprovechando bien el tiempo, yo estoy decidiendo ceder las actitudes que tu palabra me dice que tengo que echar a un lado para agradarte a ti. Orgullo,
la envidia, los celos, la maledicencia, ¿verdad? La mentira. Lo dice en las obras de la carne, están todas ahí, en Gálatas 5, 22. Así que son áreas y son actitudes que tenemos, el rencor, ¿verdad? El desquite, la venganza, que actuamos a veces bajo esas actitudes, pero entonces, ¿estamos aprovechando la oportunidad? ¿Estamos usando buen juicio cuando actuamos de esa manera? Por lo contrario, tendríamos que ver, Señor, ¿estoy actuando en amor? ¿Estoy actuando con una actitud de perdón cuando tengo diferencias con mi jefe, con algún hermano en la iglesia? Porque se van a dar diferencias, porque a no todos les gustan las cosas del mismo color y a lo mejor un día tienen el templo y pintan una pared, yo no sé, violeta, y al otro decía, no, yo la quería ver de neón, y entonces se enojan. O sea, tenemos que evaluar nuestras actitudes. Tengo una actitud de perdonar, tengo una actitud de ser paciente con mi esposo, con mi esposa, de ser tolerante con estos adolescentes que están creciendo, que tienen energías 24/7, ¿verdad? Y quieren estar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y nosotros como que ya, o sea, las actitudes, tenemos que trabajar con actitudes. Y cuando identifiquemos alguna actitud que no nos permite entrar en ese propósito de Dios o que sabemos que nos limita, tenemos que entonces, hermanos, como buenos creyentes en Cristo, usar la sabiduría, usar la capacidad, pero ejercer el dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de dominio propio, de amor. Y con esa autoridad de dominio propio por el amor de Dios en nuestras vidas, mire, entonces nosotros podemos trabajar con esas actitudes y podemos ir modificando ciertas maneras de comportarnos o de cómo asumimos las cosas y cómo respondemos hacia las situaciones de la vida que van a venir. ¿Ok? Las actitudes no te eligen a ti, tú las eliges a ellas. Tú decides si vas a bregar esto con coraje, con rencor, o si vas a perdonar y vas a ser paciente. El principio bíblico, hay un principio bíblico que leyendo esto, yo dije, wow, esto es bien, bien importante. Cuando nosotros elegimos las actitudes, fíjate que estamos operando en el principio de la obediencia a Dios. Cuando tú escoges hacer las cosas bien para agradar a Dios, y no voy a tener esta actitud vengativa, rencorosa, de enojo, y voy a perdonar, y voy a ser paciente, y voy a dar la oportunidad, voy a ser considerado. Tú estás escogiendo operar en el principio de la obediencia a Dios, porque tú has sido partícipe del amor de Dios, porque tú, como amas a Dios, porque Él te amó primero, entonces decides obedecer a Dios por amor. Y esa es nuestra identidad espiritual, ¿verdad? Lo que somos en Cristo, porque Él depositó ya en nosotros su identidad y la capacidad de perdonar, de amar, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces tú, en ese principio de obediencia a Dios, ahí ejerces tu libertad. Escoge el bien o el mal. Haz lo bueno o haz lo malo. Tú estás escogiendo hacer el bien porque amas a Dios. En ese principio vas a obedecer. Y entonces ahí tú vas a actuar en amor y vas a actuar en confianza. Cuando decidimos lo opuesto y dejamos, no, se lo merece, porque este o esta es un sinvergüenza, ese jefe, olvídate, es malo, o porque esta situación yo no voy a decidir perdonar porque ya le di una oportunidad a esta persona, a otra más, no le voy a dar más ninguna. A veces entonces ahí se cambian los muñequitos y operamos bajo el principio del engaño, que es todo lo que atenta con la verdad de Dios, porque la verdad de Dios te dice, perdona, aún a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces operamos bajo el principio del engaño, en vez del amor y obediencia, bajo el engaño y el miedo. Porque el miedo es aquella conciencia cuando tú reconoces que tú no tienes la capacidad de vencer
a algo o a alguien que está ejerciendo alguna presión sobre ti. Adán y Eva, en Génesis, ¿verdad? La serpiente, mira, con que Dios te dijo que iban a morir. No. Y ella estuvo bajo engaño y la llevó al miedo. Comió de la manzana y cuando viene Dios, oye, pero ¿y por qué ustedes se esconden? No, porque estamos desnudos, porque no podemos verte así. ¿Y de dónde salió eso? Del principio de cuál? De la desobediencia y del engaño. Operaron bajo engaño. Cuando nosotros decidimos que nuestras actitudes se van a alinear al fruto del amor de Dios y al fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, mire, usted puede perdonar, usted puede tolerar, usted puede ser paciente, usted puede considerar a otros, porque usted sabe que está operando en el principio de obedecer a Dios y que Dios en su soberanía y su grandeza interviene con esas vidas. Y trabaja a la vez con su carácter. Moldea su carácter, moldea su actitud, transforma nuestros moldes y crecemos a la medida, como dice la palabra, del varón perfecto. Hay 3 cositas que para ir cerrando le voy a dejar. Y son 3 actitudes que debemos usar en este tiempo. 3 actitudes necesarias para las familias de hoy. Ser diligentes, y lo vemos ahí en el texto. Quizás hay algunos textitos que aparecen por ahí, pero después los verifica. 3 actitudes, ser diligente. Hay que poner, diligente es poner interés rápidamente, con mucha urgencia, en algo que estamos realizando, que estamos cumpliendo. Como familias cristianas, para ser resilientes, para ser una familia que puede vencer la adversidad y sobrepasar los golpes de la vida y estar en pie y seguir firme en el Señor, tenemos que poner urgencia, esmero y ser rápidos al actuar cuando sabemos que tenemos que intervenir en asuntos familiares, cuando sabemos que hay que corregir, cuando sabemos que hay que sentarse a hablar esposo y esposa y hay que perdonarse, cuando sabemos que tenemos que hacer un alto en el correr y correr de la vida y empezar a organizar prioridades. Porque sí, todos tenemos que trabajar todos los días para mantener el hogar, todos tenemos que ir a la escuela, todos tenemos que... Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay unas prioridades en la palabra. Hay momentos que para nosotros tener familias resilientes tenemos que sentarnos, papá y mamá, esposo y esposa, y revisar nuestras prioridades y revisar nuestras metas como familia. ¿Van alineadas a los planes de Dios? ¿Estamos caminando por el propósito de Dios? Porque si queremos tener ese tipo de familia, como describe la palabra, tenemos que estar alineados a los propósitos de Dios. Prudencia, segunda actitud que debemos utilizar. Prudencia es aquella persona, la prudencia que ejerce la capacidad de pensar y de analizar los riesgos posibles que conllevan nuestras decisiones sobre los asuntos del diario vivir. Mire, a veces pensamos en los asuntos de comprar una casa, de mudarlo, sí, eso es bien importante, pero en el día a día usted tiene que decidir tantas cosas elementales sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su relación con su esposa, que a veces, si no somos prudentes, entonces actuamos bajo la imprudencia y no vamos a tener buenos resultados. Cuando usted es prudente, cuando usted es diligente, cuando usted es prudente, quiere decir que usted puede estar analizando. Si tomo esta decisión, si actuamos esto, quiere decir que este riesgo es posible que lo enfrentemos. ¿Tenemos la capacidad para enfrentarlo? Pues vamos para adelante. Creo que no. Pues vamos a esperar, porque no es el momento. Prudencia, ¿ok? Esas son las maneras, decisiones importantes en la familia. Mira, hasta cómo va a invertir su dinero, su tiempo, dónde van a estudiar sus hijos, dónde usted va a comprar, qué usted va a cambiar el carro ahora. Ejerza la prudencia. La actitud tercera, sagacidad. La habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Es la persona astuta y prudente que prevé y previene. ¿Sabes? Como decimos por ahí,
No se tire con tu ropa. Espere. Primero, prevea. Puede pasar esto. Lo otro va bien de la mano con la prudencia. Y tengo que analizar y tengo que orar y tengo que buscar dirección de Dios. Para ser familias resilientes en este tiempo, mis hermanos, para cerrar, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdón. Biblia. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. O sea, si lo tienes la vida eterna, quiere decir que tienes todo. Métete en la palabra, escudriña, busca la voluntad de Dios en la palabra. Vida de oración, comunión y meditación en la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:17 y Josué 1:8. Primera de Tesalonicenses, ora sin cesar. Presenta esas situaciones a Dios en oración. Josué 1:8 hablaba y decía, mira, que de día y de noche medites en la palabra, que guardes los mandamientos, que no se aparte de tu boca la ley de Jehová. Que medites, que la tengas ahí, que la tengas presente, que cuentes con Dios en todo y para todo. Y por último, actuando de acuerdo a la palabra, Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, no solamente escuchen, sino que hagan lo que la palabra dice que debemos hacer. Y ahí volvemos a Efesios. Anden como sabios en estos días malos, piensen bien antes de actuar, porque los días son malos, aprovechen bien el tiempo y así podremos tener familias victoriosas, familias resilientes en el Señor. Amén. Iglesia, vamos a estar de pie y vamos a tener un momento de oración. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que ha traído nuestras vidas en esta mañana. Y yo te pido que inclines tu rostro. Y me gustaría que si estás aquí con tu esposa, tu esposo, tus hijos se puedan ir cerquita unos de otros. Y vamos a orar por las familias, por los padres, por los hijos. Esta es una iglesia que la visión es bien certera, bien definida hacia bendecir y trabajar con las familias. Si hay familias cristianas en un país firmes, resilientes, podemos hacer la diferencia en nuestra sociedad. Si hay familias sanas, podemos ir a sanar una sociedad enferma, una sociedad deforme como la está la nuestra, la sociedad estadounidense en Puerto Rico igual, en el mundo entero. Pero tenemos que nosotros entonces ser familias sanas, victoriosas, familias que estén fundamentadas en la palabra. Y yo te pido que ahí donde tú estás, antes que nada, con tu familia, acércate y hagan una oración ustedes. Qué mejor que un esposo esté orando con su esposa, un papá con su hija, con su hijo. Preséntate al Señor en esta mañana, ahí donde están. ¿Ok? Y presenten su familia a Dios. Pidan bendición de Dios para sus hogares, para sus familias. Como decía la palabra, lleven al Señor sus cargas. Lleven al Señor sus situaciones. Yo no sé cuáles son los problemas que cada familia aquí está enfrentando, pero yo sí sé que todas las familias que estamos aquí, incluyendo la mía, enfrentamos problemas y retos. Estamos enfrentando situaciones. Tenemos familiares que no están convertidos. Hay situaciones de salud o enfermedad. Hay situaciones con los hijos. Hay situaciones con metas que queremos y quizás no las vemos todavía realizadas. Sueños que tenemos y no han llegado. Preséntale esa situación a Dios. Y vamos a determinar, Señor, vamos a enfrentar toda situación en nuestra familia con una actitud como la tuya, Jesús. Una actitud llena de amor, de perdón,
de tolerancia, de paciencia, una actitud de gozo, de alegría. Se va todo el rencor, todo el enojo y viene gozo y alegría a nuestro hogar, a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta mañana. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, gracias por tu bondad y gracias, Señor, porque siempre que tu pueblo se reúne para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, y para tener comunión unos con los otros, tu presencia se hace notoria en nuestras vidas. Señor, y cuando vamos a tu palabra para inquirir de ella, para escudriñarla, para permitir que tu palabra nos hable y nos moldee, tú, por tu Espíritu Santo, Señor, haces que la palabra penetre a nuestros corazones y haga obra transformadora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que en este momento comiencen a ocurrir cambios, Señor, sanidades en estas familias que están aquí. Padre, transformaciones en las relaciones entre esposo y esposa, transformaciones entre las relaciones entre padres e hijos. Padre, porque tú eres el Dios que hablas y cuando hablas cumple tu palabra. Señor, y tu palabra no va vacía, hace algo hoy. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Recibimos tus milagros, recibimos tus contestaciones. Mira estas familias que tienen peticiones en sus corazones. Señor, tú las conoces. Tú sabes los anhelos que hay en sus vidas. Tú sabes con qué cosas luchan en este tiempo. Padre, pero tú eres el Dios que todo lo puedes. Tú eres el Dios que oyes la oración de tu iglesia. Y tú eres el Dios que cuando hablas se cumple la palabra. Y no hay nada ni nadie que se interponga en el poder tuyo. Obra en cada familia, obra en cada hogar. Bendícelo, Señor. Renueva, Padre, el amor en aquellos matrimonios que están en crisis. Renueva esperanza en aquellos que han pensado, Padre, soltar, Padre, y dejar que las cosas pasen como pasen. Señor, renueva el ánimo en aquellos que necesitan ser fortalecidos. Renueva la fuerza en aquellos que se han cansado en el camino. Padre, y sobre todo renueva la fe, la visión, Padre, para que te veamos a ti como Dios fuerte y poderoso obrando en nuestras vidas y en nuestra familia. Porque lo que aún no vemos, sabemos que lo vamos a recibir por fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por esta niñez hermosa y estos jóvenes hermosos en esta congregación. Declaramos que tu Espíritu Santo los cubre, Padre, y escudo de fuego hay alrededor de ellos, que nada les toca, nada los daña, nada, Señor. Y aún aquello que trata de venir y de tocar, Padre, lo hacemos nulo en el nombre de Jesús. Y declaramos que tú sanas todo aquello que ha sido, Padre, en un momento dado tocado por el enemigo. Pero ya, Señor, declaramos tu poder sobre ellos. Guárdales en las escuelas, guárdales en las universidades, guárdales, Señor, en todo. Bendice, Señor, los padres, dales la sabiduría y la gracia para impartir cada día la palabra tuya en sus hogares y el modelaje que necesitan, Padre, estos jóvenes y estos niños recibir. Te damos gracias por esta congregación. Bendice a Ricardo y a Stephanie y su familia, sus hijos. Cubre este matrimonio pastoral, Señor. Oh, Dios mío, tú los llamaste, Señor, y tú los has honrado y los has guiado hasta aquí. Permite que ellos se mantengan firmes, parados en la brecha, Señor, y que sean dirigidos en todo tiempo por el poder tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo hermoso, Señor. Y sabemos que esta palabra efectuará su obra en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor Ricky con nosotros. Ay.